Muy buenas tardes, bienvenidos a un espacio de mercado de valores donde tocamos temas importantes del acontecer local e internacional. Mi nombre es Emanuel Agüero, gestor de inversiones, y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la inflación, particularmente por qué es un tema tan importante para los mercados financieros y cuáles herramientas cuentan los bancos centrales para poder controlar la inflación. Para eso contamos con dos importantes panelistas de mercado local y de mercado internacional. Primero, el señor Peter Perkins de la firma MRV Partners y el presidente del Banco Central, don Roger Madrigal. Permítame explicarle un poco el perfil de cada uno de estos panelistas. En el caso de Peter Perkins, es socio de la firma de MRV Partners, con experiencia en mercados internacionales y no solamente en países desarrollados, sino que también con manejo de estrategias de inversión en países emergentes. Él cuenta con una maestría de la Universidad de Pensilvania. En el caso local, don Roger Madrigal es doctor en economía de la Universidad de Ohio State y además de eso, pues antes de ser presidente del Banco Central, era el director de la división económica del Banco Central y ha compaginado su carrera profesional también en el ámbito económico como profesor de distintas áreas de la economía. Vamos a iniciar primero con la parte internacional, con el señor Peter Perkins, que nos va a estar explicando el panorama de la inflación a nivel global, y una vez que él termine esa parte, iniciaremos con la sección de la inflación a nivel de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Peter. Espero que esté muy bien. El panel es todo suyo y le escuchamos. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thanks for the opportunity to speak to you about the international outlook for inflation and what the ramifications are for policy, particularly in the Federal Reserve, but more generally globally. It's important to start with the underlying economic backdrop because that's what's going to shape both policy and the outlook for inflation. There's a lot of anxiety right now about the risk of recession. In fact, a lot of investment professionals and other economists are forecasting that the US, for example, might be in recession over the course of the next year, and that other areas could be as well. The circumstances partly are because Europe is struggling with the war in Ukraine and high energy prices and possible shut off of gas supplies from Russia, for example, which will really hurt their industrial sector. And of course, China's shut down much of its economy to try to constrain COVID. So, there are concerns about growth outlook in the United States, concerns about the growth outlook in Europe, and concerns about the growth outlook in China. Now, unfortunately, the growth outlook in Costa Rica is not a main driver of the global economy. Those three things are what really matter. And right now, investors are concerned about all of them. And of course, partly in the United States, the problem is that the Federal Reserve has been raising interest rates and is expected to continue to do so. And many people are concerned that rising interest rates will snuff out or kill the economic recovery. So before we discuss inflation, I think it's important to just talk a little bit about the economic backdrop because that's ultimately going to determine what the Fed has to do and what inflation is going to do. And most importantly, I think it is crucial to understand the US economy is much healthier than it was a decade ago, and so is the European economy. If you remember the last decade, coming out of the Great Recession in 2008 and 2009, the US economy, the household sector in particular, had to deleverage. They had to reduce their debt. And that meant that consumer spending was lower than income growth. So the economy was growing at a subdued pace. And when the economy grew at a subdued pace, inflation was also suppressed. And more or less, that was also the case in Europe. Those deleveraging pressures that suppressed growth the last cycle for the United States and Europe don't exist today. And that also means that the suppressing forces of inflation that existed in the last cycle don't exist today either. So it's very important to understand that. The US economy and the European economy are fundamentally healthier today than they were a decade ago. They're going to be more resilient to negative shocks like we're having today. And there's going to be more underlying or incipient inflationary pressure
that central banks, both the ECB and the Fed, have to deal with. So, that's the groundwork for looking at the circumstance for inflation. So let me take the inflation backdrop, and it's worth noting, right? Inflation is problem number one in the United States, or at least economic problem number one in the United States. Really, it's there's other things going on, but it's probably political problem number one in the United States as well. I recently moved back to the United States from the UK. Inflation is the number one economic problem in the United Kingdom. There are, a large number, I think there's 8 or 10 countries in Europe where inflation is more than 10%. It's the number one problem in a lot of places in Europe as well. So it really is a big economic problem and has to be dealt with. Everyone in the United States talks about inflation and is worried about inflation. And the Federal Reserve, after being far behind the proverbial curve, in other words, waiting too long to start to raise interest rates, it allowed inflation to gain a strong head of steam. And now we're having to deal with the problem because, as you know, inflation is more than 8% in the United States. It's going to be, it's expected to get to double digits in the UK, for example. It's 7.5%, 7.4% in the euro area. It's high and problematic. So let me give a little bit of perspective about both how to view inflation, or how we view inflation, and some things to look at as we go. The first thing is that everybody's aware that goods price inflation has really been the driver of the increase in inflation over the past year and a half. And that goods price inflation reflects two things. One, there are supply chain problems, whether they're, the cost of, or the difficulty of getting things shipped from China to the United States to feed the American consumer, or the increased cost associated with that because, there's just more demand for goods than basically the Chinese factories, but global factories have been able to supply. And when the pandemic was really at its peak, consumers were able to, I could sit online and buy things from Amazon. I don't buy a haircut or, services. I bought mostly goods. So we had outsized demand for goods, and that pushed up goods price inflation very strongly. So, goods price inflation in the United States is running at about 12%. So the cost of goods is 12% higher than it was a year ago. It's an extraordinarily high level, by far the highest we've had in more than 4 decades. But that's going to come down simply because over time, some of those supply bottlenecks will diminish. And because we've eased COVID restrictions, I can now more readily or easily buy services as opposed to just spend all my money buying goods. But the problem is that inflation in the service area is about more than 5% as well. So it's important to understand, there are different forces at work. But when you have service price inflation that's high and goods price inflation that's high, you have an inflation problem. It's not a supply chain problem. Or at least not just a supply chain problem. It's a demand problem, right? And so the Federal Reserve must temper the growth of demand in the United States in order to bring inflation under control. As you know, the Federal Reserve's target for inflation is 2%. So when we're running at above 8% today, it has a long way to go, right? So the other way to think about this, I think that's very important is, forecasting inflation is very difficult under any circumstances, but you need a framework for trying to think about it. And the way we think about it is, if the economy is growing faster than its normal ability to generate goods and services, then inflationary pressures are going to be strengthening, not easing. And today, the US economy is growing faster than its normal ability to supply goods and services. And you can see that there's many more job openings than there are people to fulfill them. The demand for labor is very, very strong, and there are just not enough people to fulfill them. So demand is too strong. So the Fed has to raise interest rates meaningfully in order to bring inflation down.
and in order to reduce demand and bring inflation down. And, that battle is just getting started, right? So, lots of people are worried about a recession because the Federal Reserve might have to raise interest rates a lot. But of course, the Federal Reserve's only raised them 75 basis points, less than 1 percentage point today. So, the battle is before it, not behind it. And that is an important thing. We don't know how high the Federal Reserve is going to have to raise interest rates. Our own view is it's going to have to raise interest rates more than the market expects, but it's going to be a difficult process, and the Federal Reserve isn't going to know for quite some time whether or not it really has inflation on a declining trend such that it can feel much more confident that it's going to be able to achieve its inflation objective. It's not just energy prices, it's all prices, food prices, rent prices, house prices, almost everything is going up at a rapid pace in the United States. So this is a deeply entrenched problem for the first time since the early 1980s. And unfortunately, I had to live through that. It was a very difficult circumstance. It's a difficult circumstance today. Not as bad as it was, but it's problematic. When you look at a place like Europe, the problem is a little bit more focused on energy, and there's not as much inflation, at least on average. Some countries have very high inflation, but there's not as much demand pressure that Europe is experiencing, but still it's growing faster than its capacity to produce goods and services. And as a result, inflationary pressures are going to be sticky. So inflation is going to stay stronger than the central bank would normally expect or accept. So the ECB, because it too waited too long, is going to have to ratchet interest rates higher. And just today, the president of the ECB, Christine Lagarde, came out and said, look, we must be more aggressive in trying to get inflation down because, as I said, it's political problem number one. This problem, we do think inflation is going to come down more gradually, I think, than many people in the market believe. But inflation is still going to be a big problem by the end of the year in both the United States and in Europe. And it's still going to be a bigger problem next year than we've had, or the level will be higher than we experienced at almost any time in the past decade. So, this is a problem that's, as I said, a political problem. And of course, you have to remember, the United States has very important elections coming up in November, what are called midterm elections. And the high level of inflation is really going to hurt the president. So, I think there's no room for complacency. Central banks typically lag the underlying inflationary problem. They're trying to catch up. The markets are going to be nervous about the Fed and other central banks overshooting, in other words, raising rates too far. And of course, monetary policy normally has a lag on economic outcomes. So there's anxiety that, by the time the central banks are confident that they've got inflation under control, the economies may already be susceptible to inflation. But I think right now, many investors and much of the press is overestimating the likelihood of recession. As I said at the beginning of my comments, both the US and Europe are in a healthier position to try to grow their way through this and be resilient, because interest rates are not high, they're still low. They could get high, but they're not high enough yet to really thwart economic growth. So let me just touch on one more thing before closing, and that is, obviously how China fares is going to be important, because China is the world's manufacturing factory, and with so much of China closed right now, that's an inhibiting force. That's keeping upward pressure on prices because of supply bottlenecks. Excuse me. So, ultimately, that's a political decision, whether China is going to continue with its zero COVID policy or is going to start to relax. It's relaxed a little bit in Shanghai, but ultimately, until China is completely open, there are going to continue to be bottlenecks, whether it's delivering cars or semiconductors or anything else. But those conditions are likely to ease over the next several months.
And we think by the end of the year, you know, inflation in the United States will be probably back a little bit above 5% overall, maybe 5.5%. Inflation in Europe will probably be closer to 4 or 4.5%. So the problem will look like it's getting better, but there's going to be little room for central banks to relax because underlying pressures are going to remain for quite some time. You know, demand still remains strong, and you know it's not likely to fade too quickly, in our opinion. So this is going to be a challenge for markets and a challenge for central banks for some time to come. So let me close there. Muchas gracias, Peter, por la explicación tan amplia de lo que es esa situación a nivel internacional. Ahora a nivel local vamos a contar con unos 20 minutos también, 25 minutos, con el señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central, que nos va a estar explicando un poco las perspectivas de inflación para Costa Rica. Adelante, don Roger, le escuchamos. Muy bien, si les parece, pueden exactamente poner el video. Bueno, vamos a compartir la presentación. Aquí, y debería ponerla en modo presentación. Lo que don Peter dice se relaciona mucho con lo que pienso conversar. Me voy a enfocar en la inflación, ¿verdad? Voy a hablar un poco de la coyuntura económica, pero la idea es de la inflación. Primero, un pequeño recordatorio. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado con relativa persistencia en el nivel general de precios. No es el aumento de uno o dos bienes o servicios, sino es de una masa crítica. No tienen que ser todos, pero es una masa crítica de bienes y servicios. Y no es un aumento de corto plazo, es algo que persiste en el tiempo, por algunos meses, al menos. Entonces, recordarlo de la inflación. En Costa Rica, la inflación... Disculpe la interrupción, don Roger. Nada más un detalle. La presentación aún no está en modo presentación, está así como compartiendo el PowerPoint. Claro, en la pantalla que la veo. Vamos a ver, no sé si es que tiene dos pantallas o algo. Dos pantallas, vamos a pasarla entonces. Vamos a ver, disculpen el detalle, ya regresamos de nuevo a... Ya corre para... Vamos a ver. Y la ponemos aquí. Deben estar viendo mi correo personal. Ahí se ve, no, o peor todavía. No, ahora sí, está en el slide número 3, nada más. Perfecto, perfecto, muy bien. Sí, vamos a ver. La inflación es un tema controvertido en Costa Rica, aunque la creación del Banco Central no fue por la inflación. Esta es la historia desde que el Banco Central fue creado en el año 1950, y como podrán ver, Costa Rica más o menos durante los primeros 19, 20 años de la existencia del Banco Central tuvo una inflación relativamente cercana a los principales socios comerciales, con algunos sobresaltos. Luego vinieron la controversial década de los años 70 y 80 con los choques petroleros, y a partir de ese momento, más o menos del año 72, 73, Costa Rica entra en niveles relativamente altos de inflación, el mundo también, pero el mundo luego reduce la inflación y Costa Rica se queda con una inflación de 2 dígitos por mucho tiempo. Es hasta en el año 2006 que en medio de otro choque de términos de intercambio, es el choque negativo de términos de intercambio, que Costa Rica decide cambiar el régimen monetario y poco a poco se hace el esfuerzo por reducir en los últimos 14 años la inflación comparable con la del resto del mundo. Actualmente vemos, aquí tenemos una proyección de inflación del 6% para el final de este año, de 2022, era con la información que teníamos en el mes de abril. Hay nueva información, ¿verdad? Pero esa es lo que nosotros teníamos en ese momento. Y como lo decía, ¿verdad? Costa Rica tuvo tradicionalmente inflación más alta que el resto del mundo,
E incluso en este momento, los datos que ha dado don Peter, en el mundo la inflación anda un tanto más alta. Vemos fácilmente tasas de por arriba del 7, del 8% en distintas partes del mundo, 8,50 en Estados Unidos, y Costa Rica estamos estimando en 6, vamos a ver al final del año. Pero nosotros volvemos a partir del año 2014, 2013, es un poquito antes, volvemos ya a tener niveles de inflación comparables con los principales socios comerciales. Y bueno, eso el banco entra a hacer cambio de régimen monetario, cambiario, reducir la inflación. En la última discusión de política monetaria, lo que el banco hace dos proyecciones de inflación. Hay una inflación, en la mayoría de los países, la inflación, en la mayoría, no en todos, se mide con una canasta de consumo de una familia promedio. Por eso se usa el índice de precios al consumidor. Hay inflaciones de distinto tipo. Y tenemos otra medición, que es un promedio de otros índices que llamamos inflación subyacente o inflación núcleo, lo que en inglés llaman core inflation. Y lo que se observa es que si bien tenemos un fenómeno inflacionario, estamos fuera del rango de tolerancia para la inflación con respecto a la meta. Ya nos salimos desde finales del año pasado. Nos damos cuenta que lo que es la inflación subyacente es mucho menor, está fuera del rango, pero es mucho menor que la inflación del IPC. ¿Eso por qué? Porque la inflación subyacente usualmente elimina aquellos bienes y servicios de alta volatilidad y sobre los cuales se supone que la política monetaria tiene muy poco efecto, entre ellos la energía y los alimentos, sobre todo productos agrícolas de ciclo corto. Entonces, como explicaba don Peter, buena parte, no es lo único, buena parte, la inflación se explica por un empuje de costos, por costos de energía, costos de materias primas. Entonces, cuando vemos la diferencia entre el IPC y la inflación subyacente, vemos en esencia el mismo comportamiento con niveles distintos. Y ya lo que nos dicen los modelos, hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia cuando se utilizan los modelos. Lo que estamos observando es que es hasta finales del 2023 que se espera que la inflación entre de nuevo dentro del rango de tolerancia con respecto a la meta de largo plazo. Entonces, ¿por qué es la inflación importante? ¿Por qué es una preocupación? Porque protege el poder adquisitivo de los grupos, de todos los grupos, pero sobre todo los grupos de ingresos bajos y fijos, ¿no? Induce a la estabilidad de otros macroprecios, tasas de interés, tipo de cambio, salarios, ¿no? La más importante tal vez es porque da certidumbre, da certeza a los agentes para la toma de decisiones de ahorro, inversión, consumo, y ayuda, ¿verdad? La inflación es como un impuesto, y como un impuesto es distorsionador en la asignación de recursos, pues la baja inflación favorece e induce a la eficiencia en la asignación de recursos. Y de forma más general, para otras áreas de la política pública, iniciativas privadas también, favorece que la inflación sea baja, o sea, que haya estabilidad macroeconómica. Entonces, por eso es que la inflación es tan importante, cada vez más importante. Algo que me imagino que tal vez en otras partes del mundo no ocurre, pero en Costa Rica sí, con frecuencia la discusión de que hay un dilema entre inflación y crecimiento. Entonces, que podríamos crecer más si tuviésemos un poquito más de inflación. Bueno, la evidencia histórica en Costa Rica de los 70 años que tiene de existencia el Banco Central y que hemos medido la inflación, dice que al menos en Costa Rica la correlación, la asociación entre esas dos variables es negativa. O sea, a mayor inflación, menos crecimiento. Entonces, coherente con lo que dice la teoría, la estabilidad macroeconómica favorece el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo se explica la inflación? Hay dos explicaciones que sean dos enfoques que se complementan. En el largo plazo existe amplia evidencia que la inflación es básicamente un fenómeno monetario, fenómeno de demanda. Entonces los excesos monetarios llevan a excesos de demanda y provocan incrementos sobre los precios. En el corto plazo, hay lo que se llama un enfoque relativamente nuevo, tiene unos 22, 23 años, que se llama la síntesis neokeynesiana. En el corto plazo, las variables importantes son
las expectativas inflacionarias, y hay tiempo hablamos de expectativas inflacionarias, y algo que se denomina la brecha de producto. La brecha de producto es la diferencia que hay entre la demanda agregada y el producto potencial de la economía. Entonces, cuando la demanda es mayor que el producto agregado, que la oferta agregada, entonces ahí hay una brecha de producto, en este caso una brecha de producto mayor demanda que oferta, entonces eso presiona los precios. Esa es la explicación de corto plazo. En Costa Rica, el régimen monetario siguió por muchos años, no podría decir del año 82 al año 2006, siguió lo que se llama el enfoque monetario de la balanza de pagos, que en esencia, con tipo de cambio fijo se trataba de hacer un control de agregados monetarios, y más recientemente el enfoque, digamos, que podemos decir que todavía es reciente, porque 20 años en teoría en cualquier disciplina es algo de corto plazo, es el enfoque que se denomina la síntesis neokeynesiana o la nueva síntesis keynesiana, que es un control ya no de la oferta y la demanda agregada, sino un concepto mucho más limitado, que es lo que denominamos liquidez. Por eso el Banco Central todos los días hace una subasta para tratar de controlar la liquidez, que es con un grupo, es los fondos del que dispone un grupo más limitado de agentes económicos. En este caso son los intermediarios financieros. Y la idea es que el banco debe crear un déficit estructural de liquidez, o sea que todos los días recoge la liquidez, ¿no?, para que esa liquidez no presione los precios. Y el instrumento para hacer eso, una subasta, es la tasa de política monetaria. El banco va a la subasta y entonces asigna, de acuerdo con las posturas de los agentes que tienen excesos de liquidez. Una diferencia importantísima es, bueno, ya lo vimos en los instrumentos, que tienen, ¿verdad? Con el enfoque monetario era control de agregado, entonces era muy importante el uso del lenguaje mínimo legal, o el mercado abierto, entre otros, y el tipo de cambio era fijo. En el caso de metas de inflación, el tipo de cambio es flexible. Entonces existe en la literatura económica consenso de que la inflación es un fenómeno monetario, y dado que el Banco Central es el creador del dinero primario, que se denomina base monetaria, entonces es parte del contrato social, ¿verdad? Se considera natural o lógico que la sociedad que asigne al Banco Central la responsabilidad del control del nivel general de precios, o sea, el control de la inflación. Y la ley del 95, del año 1995, no era así antes de 1995, establece al banco, si hay tiempo hablamos de algunos problemas de redacción que tiene esto, pero en realidad la idea es que el banco tiene como objetivos principales mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, así como asegurar la conversión a otras monedas. Entonces, es el concepto genérico que dice la ley, es cómo lo interpretamos en el Banco Central, cómo se ha interpretado: inflación baja y estable. La estabilidad interna es inflación baja y estable alrededor de la inflación promedio de largo plazo de los principales socios comerciales. Estabilidad externa es que la balanza de pagos tenga un financiamiento de largo plazo, es que existan fuentes estructurales de financiamiento del saldo de la cuenta corriente. Tenemos una cuenta corriente deficitaria, y la convertibilidad de la moneda es muy fuerte. La interpretación más simple que se le da, muy poderosa, es que hay libertad en el movimiento de capitales. Ustedes conocen de mercados, en Costa Rica no existe limitación para transar en monedas distintas al colón, no hay prohibiciones para eso. Entonces ahí esos son los objetivos de la ley y el banco trata de cumplirlos. Entonces, ¿cómo es que el Banco Central realiza la política monetaria? Entonces, como decía don Peter, hay que tener una estructura para analizar la inflación. Es difícil proyectarla, pero por lo menos un marco conceptual que ayude y entonces permite calificar la bondad o la calidad de los supuestos que tenemos. Entonces, el marco conceptual que el banco, bueno, primero tiene un objetivo, de cuál es la inflación, tiene un instrumento, no tiene instrumentos, tiene un instrumento, y entender un poco el mecanismo de transmisión y cómo poco a poco se transmiten las señales de política monetaria a los instrumentos. Entonces,
En la fijación de la meta, lo primero que es muy importante, que también se habló en la presentación anterior de don Peter, es tener la proyección de inflación. El banco necesita modelos fiables para proyectar la inflación a corto, mediano y largo plazo. Con base en eso, ha de fijar una meta de inflación que sea creíble, que sea alcanzable, debe especificar numéricamente cuál es el valor, debe decir en cuánto tiempo lo espera. Entonces, ahí establece la meta de inflación. Usa la tasa de política y aquí es donde empieza a actuar el mecanismo de transmisión. Cuando aumenta la tasa de política, entonces hay unas condiciones internas y unas condiciones externas. Lo directamente relacionado con el Banco Central es lo que ocurre con el tipo de cambio y las tasas del sistema financiero. Hay otras cuestiones internas, internas, pero externas al Banco Central, que es la situación fiscal, la presión fiscal. Y hay unas condiciones externas del resto del mundo, condiciones globales, que fue lo que se habló ahora, las condiciones financieras, el crecimiento y inflación de los socios comerciales, el precio general de las materias primas. Somos un importador de materias primas, por eso nos duele tanto. Entonces el banco, cuando mueve la tasa de interés, altera las expectativas de inflación. Hay varios mecanismos. Una es la misma expectativa de tipo cambio afecta la expectativa de inflación. La señal de una mayor tasa de interés le dice a la gente no gaste, ahorre más. Entonces altera la brecha de producto. Recuerden lo que hablé de la brecha de producto, la diferencia entre la demanda y el producto potencial. Entonces se tiende a reducir cuando aumentan las tasas de interés, esa brecha de producto, quita presión sobre la inflación. Primariamente se ve, hay que tener cuidado con eso, por lo que nosotros denominamos la inflación subyacente. Para efectos de política, aunque para efectos del público lo que se comunica es la inflación de estima del INEC del IPC, el Banco Central sabe, ¿verdad?, que con la tasa de interés muy poco puede hacer sobre el precio de los combustibles, o muy poco hacer sobre, digamos, el precio del tomate, la cebolla, ¿verdad?, que eso depende de su mercado particular, su oferta y demás, pero en general, sobre las presiones de gasto de la economía, de los consumidores, de ir a comer afuera, comprarse más bienes y servicios, el corte de pelo que hablaba don Peter, etcétera. Eso, si el banco lo altera con aumentos en la tasa de interés para reducir las presiones de demanda. Obviamente, eso tiene un efecto de inflación que retroalimenta el sistema con el tipo de cambio, con las expectativas de inflación y demás. Voy muy rápido, pero es claro, ¿verdad?, que este mecanismo de transmisión considera también lo que está pasando con el precio de las materias primas, que afecta directamente a la inflación. Eso es lo que tenemos. De hecho, parte de la explicación hasta el momento en Costa Rica, la principal parte de la explicación de la inflación en Costa Rica es que es una inflación importada que viene por el precio internacional de las materias primas. Pero hay que evitar que esa inflación de una forma se quede, persista en el tiempo en Costa Rica, y por eso hay la actuación del Banco Central. Voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya como la parte, hemos hablado un poco de la parte conceptual de la inflación y demás? ¿Qué es lo que tenemos en Costa Rica? Bueno, tenemos movimientos en el tipo de cambio, tal vez algo que vale la pena resaltar. Hay en Costa Rica, para este grupo de países, son alrededor de 13 países que hemos buscado, podríamos buscar más. Vean que la variación del tipo de cambio en Costa Rica es, para este grupo, desde el inicio de la pandemia al viernes pasado, es un nivel de aumento de tipo de cambio, es el que más ha variado. Y tenemos experiencias como la de Brasil, ¿verdad?, o la de Chile, con distintos choques tanto internos como externos, algunos países de la zona del euro, etc. Que el único país que se nos parece en términos de variación de tipo de cambio es Japón, desde que inició la pandemia al día de hoy. Entonces, con la idea que hay una condición en la coyuntura interna de la variación del tipo de cambio que para nada es despreciable. Tal vez si lo calculo al día de hoy, esto debe andar cerca al 20% ya de aumento en el tipo de cambio. Y la otra condición que hay en Costa Rica, que es para lo que el banco tiene que aplicarse, son los excesos de liquidez. Recuerden que hablaba de una subasta diaria que hace el Banco Central. Bueno, estos son, por decir así, la cantidad de recursos que en un día en particular le sobra al sistema financiero, que tienen, digamos, recursos excedentes. Y ahí podemos ver varios momentos. Un primer momento, cuando se bajó el encaje, que crea un exceso de liquidez.
no se fue para el crédito, como fue parte del supuesto cuando se tomó la decisión. Luego tenemos el momento con la pandemia, que hubo, en general, los ahorrantes transformaron sus recursos a recursos más líquidos por la incertidumbre, recursos más líquidos que a su vez quedaron en los bancos. Entonces los bancos se quedaron con una gran cantidad de liquidez sin poder colocar en el crédito. Entonces eso llevó a esos excesos de liquidez, y luego la facilidad crediticia de 831 millones del banco, que todavía buena parte de eso sigue en el sistema. Entonces hay, digamos, esto es algo que nosotros tenemos que atender, los excesos de liquidez que hay en este momento en la economía. Lo que dijimos de materias los precios de las materias primas, vemos un choque más o menos el doble con respecto a lo que costaba a finales de diciembre. A finales de febrero del 2020, en materia de petróleo, más variable y con tendencia creciente en precios del petróleo. Muy probablemente tenemos precios del petróleo como el doble del precio en este momento, 201 de lo que era hace poco más de dos años. Y las inflaciones del resto del mundo, vean ustedes que excepto en el caso de Australia, para este grupo de países, pues, todas esas inflaciones son mayores que la inflación que todavía se observa en Costa Rica, lo cual quiere decir, por no es motivo de complacencia, como dijo Peter, lo cual quiere decir que tal vez en Costa Rica está llegando más lento el choque inflacionario, pero podría pensarse que no hemos tenido lo peor todavía el choque inflacionario, que vendrán meses de inflaciones mayores. 7.2 la inflación, las expectativas de inflación a 12 meses según encuesta 5.3. Y aquí el otro detalle que se señaló muy bien en la presentación es usualmente, si uno ve en el tiempo, las inflaciones de los servicios, una inflación de servicios tiende a ser mayor que una inflación de bienes. En Costa Rica no es así. Ahora vamos a ver recientemente. Pero el componente de mayor crecimiento en este momento son los regulados. Porque ¿qué es lo que están los regulados? ¿Qué es el elemento? Los combustibles, ¿verdad? Entonces, no es porque sean regulados que tienen más inflación, sino porque en los regulados están los combustibles. Aún así, los no regulados tienen una inflación nada especial de 5.5. Cuando hacemos la división entre bienes y servicios, muy parecido a lo que se comentaba para Estados Unidos. Los bienes tienen una inflación de 11.5, los servicios, que responden más a demanda interna, bueno, una parte, y turismo, otra, 2.4. Entonces, la inflación, para caracterizarla, es una inflación básicamente en bienes en este momento en Costa Rica. Cuando vemos otro indicador de otros precios, como los precios de la manufactura, los precios a los cuales los manufactureros venden, vemos que ellos han logrado incrementar sus precios en alrededor de 15.5, o sea, es una inflación de 2 dígitos muy alta. Esta inflación se trasladará en parte de ella al IPC. Observamos que en el caso de los bienes de consumo final, si bien son bienes producidos en el área de la manufactura, en las actividades manufactureras, algunos de ellos son bienes de consumo final. Esa inflación de ese grupo específico es alrededor del 10.5. Entonces, las presiones inflacionarias todavía continúan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Que tenemos una inflación en Costa Rica, una medida importada. Sin embargo, el Banco Central tiene que abocarse a que esta inflación no permanezca más tiempo del que podría estar. Entonces, tiene que abocarse a hacer el control monetario, de alguna forma, a darle la garantía a la ciudadanía de que el Banco Central permanecerá enfocado en hacer que la inflación en el mediano y largo plazo regrese al rango de tolerancia con respecto a la meta del 3%. Tenemos choque sobre choque, ¿verdad? El choque de la pandemia, los contenedores, ahora de la guerra. Entonces es una inflación que recibimos, pero el decir que es externo no debería ser motivo para inacción. Además, como se dijo anteriormente, la política monetaria funciona con rezago. Entonces ese rezago dice que tenemos que actuar ahora para que esta inflación no persista por más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central? El Banco Central ha hecho, y lo ha hecho, digamos,
lo han anunciado, incrementos en la tasa de política monetaria, y parte del anuncio es que esos ajustes en la tasa de política monetaria probablemente son mayores y más rápido que lo que inicialmente pensamos, probablemente en diciembre, cuando se inició el ciclo de incrementos de la tasa de política monetaria, dado el nuevo choque por la guerra en Europa. ¿Y qué herramientas tiene el banco? Ya para concluir, tiene la tasa de política monetaria, tiene las operaciones de mercado abierto, tiene el encaje. Entonces, el Banco Central está comprometido a luchar con todos los instrumentos con tal de recobrar la estabilidad en materia de precios y pararía acá. Bueno, muy buenas. Muchas gracias a los dos por la amplia presentación que nos hicieron a nivel de inflación y que podemos esperar de las herramientas que tienen los bancos centrales. Tenemos una lista amplia de preguntas y básicamente vamos a empezar con las preguntas internacionales y después vamos a ver un poquito la parte local. Una de las preguntas que nos hacen parte de los que están aquí conectados en esta presentación es específicamente para Peter Perkins. ¿Cuál es el riesgo de recesión para la economía norteamericana en el corto plazo? Si bien la postura que han tenido ustedes es que ven las economías mucho más fuertes que hace 10 años, 12 años atrás, pero de igual manera, ¿cuáles son esos riesgos que pueden desatar esa mayor probabilidad de recesión para Estados Unidos? Well, the probability of a recession in the near term, one would normally say is probably 20 or 25%. In other words, it's not low, but it's not high either. The things that are likely to trigger a recession, if we have one, look, growth is slowing. There's no question about it. Growth was very strong in 2021, and it's slowing. So part of it is just as expectations build that we have high inflation, that the Federal Reserve is raising interest rates aggressively or expecting to raise them aggressively, that imported prices, particularly for energy, but import prices in general are rising rapidly. And so, there's a consensus building, a mindset building that growth is slowing and the economy is somehow fragile. Things can build on themselves. Businesses and consumers can become more cautious because they're worried about their jobs or whatever. But it's not evident yet. The job market is extraordinarily strong. Demand is still extraordinarily strong. So, by the end of the year, I think the probability of a recession developing is quite low. But, when we look out into 2023, for example, the ability of the economy to continue to grow is going to be partly a function of whether the Federal Reserve can bring inflation down, whether maybe some of these external pressures that were mentioned can ease. So if oil prices decline somewhat, or if commodity prices more generally decline somewhat, that's going to ease some inflationary pressure, maybe allow the Federal Reserve to go more slowly. But it's always important. You need a catalyst. Things you don't just go into recession for no reason. You need to have something. And yes, oil prices are high. Yes, inflation is high, but interest rates so far are not a catalyst for recession in the United States. And that's important. They could become one, but they are not now. So I think, there's no point in worrying about what could happen a year down the road. All you can do is judge, are policies that are in place today and expected to occur going to trigger a recession? And I think the probability in the United States is still pretty low. Yes, we could be hit by shocks, but if oil prices go to $140, $150 per barrel, it would absolutely increase the probability of recession. If they drop to 95, it'll reduce the probability of recession. That's a geopolitical risk factor that we can guess at, but it's really outside the control of the Federal Reserve or people like us to assess whether that's going to happen or not.
Perfecto, muchas gracias por la explicación, Peter. Recientemente, un profesor de la Universidad de Stanford, John Cochrane, planteaba de que ve complicado de que la Reserva Federal únicamente pueda controlar la inflación en el corto y mediano plazo, y que parte de sus posiciones era que, dado el exceso de ayudas fiscales que se dieron en Estados Unidos, era necesario una reforma fiscal, un ajuste fiscal, un aumento de impuestos para poder controlar ese nivel de inflación. ¿Ustedes desde el lado de Merrill Partners ven eso como un escenario factible? ¿Y qué piensan al respecto de esa posición del profesor John Cochrane? Well, it's kind of the first thing I would say is it's kind of interesting, because one thing that is, many people think a recession could be triggered because fiscal policy is becoming less supportive or maybe even contractionary for the US. As you are well aware, the federal government in the United States was very generous in giving money to households in particular, but some small businesses as well. And most consumers or households are still sitting on a large pool of savings that can be spent to finance consumption, right? So we'll see. Now, ultimately, I think the issue at hand is we put all this money into the system, and that's underpinning demand. That's one contributor to inflation. If you want to, as the Fed has said, if you want to bring inflation down, you need to sort of contain or reduce that excess demand level. But the liquidity that was put into the system, right, which is one reason stock prices went up so much, house prices went up so much, that's being drained away. A central bank always struggles to figure out exactly how much liquidity to drain away from the system, and particularly for an economy like the United States, where capital markets are very important to the functioning of the economy. If you drain too much liquidity away from the system, you can get rapidly falling stock prices, which can jeopardize corporate investment behavior. Ultimately, you can get a fall in house prices, which can jeopardize consumer spending or consumer confidence, at least. So beyond just the near term of trying to get inflation under control, this longer term issue of unwinding, the liquidity that's been into the system and propped up asset prices is going to be a challenge. There's no question, but it's also not, an insurmountable problem. It's just a difficult problem. But, if you think, just maybe simplifying this, for investors, we've had it easy over the last 2 years, right? And it's going to be much more difficult going forward because the Federal Reserve was an ally for investors. It's no longer an ally. It may or may not be an enemy, but it's no longer an ally. And that's going to make things much more difficult for investors, period. The growth outlook and the inflation outlook and the monetary policy outlook are all less certain over the next 1 to 2 years or beyond than they've been over the past 1 to 2 years as well. Dicho esto, termino con la última pregunta con usted, señor Perkins. En un portafolio de multiactivos, de bonos, acciones, efectivo, básicamente, ¿cuál es esa selección óptima que están viendo ustedes? Si están sobreponderando la renta variable, si están más neutrales, un poco cuál es esa distribución que están recomendando desde el lado de Merrill Partners. Well, I think, right now we're still, if you look in the very short term, I think bonds are going to do okay. They were yields went up very rapidly and they're going to come down a little bit more, and equities might get some benefit out of that as well. But I think when you look out a year, you still have to be, or a year or beyond, you still have to be very careful about bonds. So we would be a bit underweight bonds. Right now, we would recommend overweight, being overweight cash, even though, of course, in inflation adjusted terms, you're losing money on that, but you need that security. And it's premature, in our opinion, to, for you to be betting aggressively on equities. So, we favor cash over bonds and cash over equities in the short term. So, that could change, but
from a 6 to 12 month vantage point, that's where we are today. Excelente. Muchas gracias. Don Roger Madrigal, permítame iniciar con una pregunta que específicamente de inflación. Desde el año pasado vimos a las economías de América Latina teniendo ya presiones inflacionarias. Estados Unidos incluso a partir de mayo también se van esas presiones inflacionarias. Y en Costa Rica cerramos el año pasado con una inflación del 3.3%. ¿Qué características tiene la economía costarricense para que se dé esa acción un poco más retardada en cuanto a las presiones de inflación que se están viendo específicamente, sobre todo a partir del mes de marzo y febrero? Y si eso podría ser incluso que ese aterrizaje de la inflación hacia el rango meta del Banco Central también pueda ser un poco más lento que el resto de la región. Sí, en principio parece que reaccionamos más lento. Recuerde que en Costa Rica veníamos de una brecha de producto negativo, que la forma fácil, digamos, intuitiva de verlo es la alta tasa de desempleo que persiste en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica existían algunas fuerzas deflacionarias, es como el banco lo puso en un momento en sus comunicados de prensa. Entonces, si bien teníamos algunas de las presiones en materias primas, los contenedores, lo demás, es el componente interno. Vea que es a finales del año pasado que se recupera ya con fuerza lo que llamamos en Costa Rica el régimen definitivo. La parte que estaba creciendo con mucha fuerza es zona francas, que está destinado a atender la demanda externa, la demanda interna no tanto. Existían fuerzas deflacionarias, pero por un tiempo nada más pareciera que ahora hay otras fuerzas y que lleva a que la inflación se manifieste. Llega un punto, por eso mostramos lo de los índices de precios al productor, la inflación se manifestaba en los precios de la manufactura. Sin embargo, no se daba el traspaso necesariamente al IPC, al consumo. Llega un punto en que ya es insostenible poder seguir siendo rentable, absorbiendo mediante los márgenes de comercialización los incrementos de costos. Entonces, eso fue en buena medida lo que pasó y ya en diciembre empezamos a ver con más fuerza las presiones inflacionarias. Entonces, y eso le responde. Por otra parte, muchas gracias. Por otra parte, nos preguntan por acá si el Banco Central o entidades financieras podrían ofrecer derivados financieros a las instituciones públicas y privadas, como el caso de Recope, pues que ha tenido una factura petrolera mucho más alta. El gobierno central también, ante la escasez de acceso a financiamiento internacional, como el año pasado, generó también mucha demanda en dólares. Entonces, me comentan un poco si es posible que se ofrezcan esos derivados y bueno, y si no, qué condiciones tienen que dar. No, vamos a ver, la libertad para ofrecerlos existe. De hecho, se flexibilizó mucho el reglamento para que si dos privados quieren realizar esas transacciones de derivados, la hagan en las coberturas cambiarias. Sabemos que muy probablemente algunas empresas lo hacen, pero con registros en el extranjero, no registros necesariamente aquí. Ahora, cuando me habla de entidades públicas, ya es un poquito más complicado por el entramado jurídico de Costa Rica. Recuerde que una entidad pública únicamente puede ser aquello que está expresamente taxativamente autorizado en una ley. Pero para el resto del sector privado pueden perfectamente realizar sus contratos de cobertura sin mayor problema. A no ser que usted me esté preguntando que sea el Banco Central el que provee esa garantía cambiaria, lo cual ya es otra cosa, otro elemento y que en principio uno pensaría que no necesariamente. Perfecto. Voy con dos preguntas y con eso estaría cerrando, don Roger. Una de ellas es básicamente la transmisión que tiene la política monetaria en Costa Rica en particular, que ustedes mismos han encontrado en el banco, que es una transmisión débil, un poco más lenta y débil, que puede tardar incluso hasta más de un año. Y ante esta situación, ¿llevaría el Banco Central entonces a tomar posturas un poco más agresivas en las próximas reuniones de aumento de tasas de interés como para tratar de mitigar esa acción tan lenta para transmitirse? ¿Cuál es la posición que se...
definitivamente sí lo estamos considerando. No le puedo decir ahora que sí, porque no sería, digamos, mentirle de que tenemos planeado para tal día aumentar la tasa. Pero sí es una consideración que el banco viene desde hace varios meses, considerando las distintas opciones de control monetario que tiene. Perfecto. Y para esta reunión del 15 de junio, que es el calendario, la reunión donde se espera al mercado algún aumento de tasa de interés, el Banco Central siente que ha cambiado un poco el panorama de acuerdo a la última reunión, que fue en el mes de abril, donde aumentaron la tasa hasta el 4%. Sienten que más bien las presiones son más fuertes. Desde el lado suyo como presidente de Banco Central, ¿qué conclusiones saca de esa reunión a esta que viene en cuanto al panorama de inflación? Que son similares, las presiones no ceden, y el banco tiene un compromiso sí o sí con reducir la inflación, con la formación de expectativas y dar la garantía de que el banco no va a quedarse cruzado de brazos ante las presiones inflacionarias. Ok, perfecto, nos queda claro el mensaje. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a don Roger y a don Peter por la presentación que nos hicieron hoy. Pues es muy importante para los inversionistas nuestros, el panorama de inflación. Al final eso influye dentro de las expectativas que ellos tienen sobre la evolución no solamente del mercado internacional, sino también cómo eso se ve en el mercado local a través de los títulos del Ministerio de Hacienda, que son los más demandados por los inversionistas locales. Entonces, de nuevo, insisto, muchas gracias por la presentación de hoy. Y bueno, y también a todos, pues aprovecho para agradecerles la participación y la atención durante este espacio de 1 hora, que bueno, la idea siempre es estarlos haciendo continuamente para informarlos no solamente del panorama local, sino también del panorama internacional, porque eso forma también parte de nuestro proceso de asesoría en mercado de valores. Muchísimas gracias, que pasen una linda tarde. Ustedes, gracias, muy amables.